Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de análisis político. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el informe realizado por la Comisión por la Paz y Nuevo Entendimiento al cual se refirió el presidente Gabriel Boric este jueves 22 de mayo y que ya había sido presentado oficialmente el informe hace un par de semanas. El objetivo de esta comisión era bastante pretencioso y era poner fin a un conflicto que se arrastra desde hace siglos entre el pueblo nación mapuche y el Estado de Chile. Incluso quienes han sido copresidentes de esta comisión, Francisco Buenchumí y Alfredo Moreno, planteaban que el informe buscaba poner fin a este conflicto, realizando algunas medidas concretas que esperaban que, dado el acuerdo y la negociación realizada al interior de la comisión, fuera a resolver precisamente el conflicto, pero la realidad es otra. Entonces, para efectos de este análisis, voy a dar algunos elementos de contexto general e histórico de la relación entre el pueblo mapuche, primero con la corona española, luego con el Estado de Chile. Luego algunos elementos de contexto histórico contemporáneo, es decir, desde los gobiernos postdictatoriales hasta la fecha. En tercer lugar, vamos a analizar la integración de la comisión y precisamente de por qué no se puede hablar de un acuerdo o una negociación, sino más bien de una oferta por parte del Estado de Chile hacia el pueblo mapuche. Y en cuarto lugar, vamos a entrar a analizar las distintas propuestas, porque más allá de las críticas que se puedan realizar respecto a la forma en cómo se concibió, las omisiones que tuvo la Comisión por la Paz y el entendimiento, sí es relevante entender cuáles son las propuestas a las cuales ha arribado un sector de la élite política chilena y que lo ofrece de alguna forma como una solución para destrabar el conflicto, y vale la pena analizarlo pormenorizadamente. Entonces, respecto a la primera sección, que es sobre algunos elementos generales, cabe mencionar que el pueblo mapuche ha estado antes de los conquistadores, es decir, tiene una trascendencia que en términos históricos es por lo menos de 1000 años atrás. Hay discusión desde dónde vienen las migraciones del pueblo mapuche, pero lo que sí estaba claro es que estaban instalados en el territorio que hoy denominamos Chile, que en Mapudungún tenía el nombre de Guajmapu o de Gualmapu, que era una unidad territorial que iba aproximadamente desde lo que hoy día es el río Mapocho, también cruzando la cordillera de los Andes por el sector al sur de Buenos Aires y que llegaba hasta los confines de la tierra, que era la denominación que incluso ocupa el Tratado de Tapigüe, y donde también es cierto que se encontraba con otros pueblos indígenas. Este Gualmapu está dividido en dos zonas. Una es el Gulumapu, que corresponde al territorio ubicado de los Andes hacia el Océano Pacífico, y por otro lado está el denominado Puelmapu, que es de la cordillera de los Andes hasta el Atlántico. Al momento de la llegada de la invasión de la corona española a este territorio, comienza la construcción de ciudades y un conflicto abierto con el pueblo mapuche, que es lo que se ha denominado históricamente como la Guerra de Arauco, que tiene distintas etapas. Entonces, al menos desde 1536, o más bien de 1541, con la llegada de Pedro Valdivia, antecedido por Diego de Almagro, comienzan los primeros conflictos con el pueblo mapuche. Siempre respecto a los procesos de colonización también hubo alianzas con pueblos indígenas. De hecho, ahí viene el concepto más tradicional de Yanacona, que son aquellos indígenas que se aliaron con la corona española para efectos de facilitar la conquista de los pueblos indígenas que habitaban nuestra América. Y en ese proceso comienza desde 1541 en adelante un proceso de desplazamiento forzado, producto de la guerra, de la invasión, sostenidamente. Entonces, si bien hay mapuches que vivieron durante centenares de años al norte del río Biobío, la que se comienza a entender como frontera natural, sobre todo a partir del año 1600 en adelante y con más fuerza luego de los primeros tratados con el Parlamento de Quilín, se cava la frontera en el río Biobío, que va desde la cordillera de los Andes, en los sectores de Icalma, Galletúe, y que desemboca en lo que hoy día es el Gran Concepción, en la zona de Concepción, Talcahuano, Chiguayante, San Pedro de la Paz y esas unidades comunales que existen hasta la fecha, Hualpén también. Entonces hay varios siglos donde la frontera, más allá de que antropológicamente podemos ubicarla más al norte, se ha entendido que está desde Biobío hacia el sur.
Y eso fue ratificado por lo que podríamos denominar incluso por tratados internacionales. Si uno se remonta a la historia de los tratados internacionales en general, en la Europa occidental, datan de 1648 con la Paz de Westfalia, donde comienzan a reconocerse estas unidades de Estado-nación y también el reconocimiento del principio de soberanía de los estados. Pero vemos como antecedente el Tratado de Quilín de 1641, donde precisamente la forma de estructura del pueblo mapuche en ese entonces, que era a través de los coyactum o parlamentos, donde se encontraban distintos loncos y autoridades ancestrales, incluso Ñizol Lonco, que son los jefes de loncos, y en representación de los 4 Butalmapu, que es Butalmapu, Picún Mapu, que es en la zona norte, Willy Mapu, Willy Mapu, que es la zona sur, Lafken Mapu, que es la zona del Océano Pacífico, de la costa, y por otro lado estaba el Puel Mapu, o Pehuen Mapu, que es la zona de la cordillera de los Andes. Estos Butal Mapu de alguna forma tenían una estructura que representaba al pueblo mapuche y eso les permitió celebrar distintos tratados desde, como les decía, 1641 siendo uno de los más importantes, el Tratado de Quilín, que reconoce la frontera en el Biobío, hasta tratados posteriores donde uno podría remontarse a lo menos hasta el Tratado de Tapigüe y que se firman bajo la lógica del Coyactum, que es una forma diplomática propia del pueblo mapuche, por eso tiene un concepto propio para el mapudungún, pero que en las traducciones españolizadas ha sido definido como parlamento. Entonces esa lógica de tratados se arrastra durante la corona española y comienza a modificarse con la creación del Estado de Chile en la independencia. Y hay algunos documentos historiográficos donde señalan que algunos loncos más bien participaron apoyando a la corona española, con quien ya tenían tratados de ayuda mutua, pero también es cierto que hubo mapuches que participaron también en la lucha de la independencia de Chile. Y lo curioso de estos primeros tratados, donde el más simbólico y que precisamente esta comisión se da en el contexto de los 200 años, es el Tratado de Tapigüe, en un Chile gobernado para ese entonces por el comandante Ramón Freire, que delega a través de decretos propios de la época la suscripción de un tratado con un lonco también de la época mañilhueno, respecto a la firma del Tratado de Mariluán, disculpe. Respecto a la firma del Tratado de Tapigüe. Y este Tratado de Tapigüe de alguna forma reconoce la unión entre pueblos, entre el pueblo de Chile que se estaba construyendo, pues para ese entonces todavía no era reconocido por otras potencias imperiales de España, de Europa, pero sí es reconocido por el pueblo mapuche. Y se habla de una unión entre pueblos con ciertos márgenes y consideraciones al control territorial respecto a zonas que siguen manteniéndose hasta ese entonces en la región del Biobío. Si uno también revisa antecedentes históricos, dan cuenta que a lo menos entre el Biobío y el Tolten era una zona controlada por los denominados caciques o grandes loncos de la época, quienes incluso emitían una especie de pasaporte que se puede encontrar en algunas novelas históricas que hacen referencia a esos años y que incluso la creación administrativa de las provincias de Arauco o aquellas que le reconocen control del Estado de Chile por sobre territorios de ese entonces del pueblo mapuche, dan cuenta de que eso existía y está reflejado en los debates al interior del Congreso Nacional, entre otros antecedentes históricos. Cuando comienza a cambiar esta situación y que vemos el conflicto que todavía se expresa de forma más contemporánea es luego de la Guerra del Pacífico, pero desde antes, de 1860, comienza una campaña militar que progresivamente desde el Biobío comienza a avanzar para incorporar a la soberanía del Estado de Chile territorios controlados y habitados por el pueblo mapuche. Y en ese proceso paulatino se intensifica luego de la Guerra del Pacífico, en 1880, 1881, hasta 1883, en lo que la historiografía chilena denominaría la pacificación de la Araucanía y que la historiografía mapuche más bien hablaría de una invasión, una consolidación de la ocupación por parte del Estado de Chile respecto al pueblo mapuche, teniendo los últimos conflictos, fundaciones de ciudades en esa década de 1880. Posterior de eso, a finales de esa década, comienzan a emitirse los primeros títulos de merced. En el sur tendrán el nombre de título de comisario, tendrán una discusión de naturaleza un poco distinta, pero al menos entre el Tolten y el Biobío comienzan estos títulos de merced que reconocen a estos loncos, pero en representación de sus comunidades, de las familias que de alguna forma estaban bajo su control territorial, unas propiedades, reducciones
que son infinitamente menor a las propiedades que controlaban antes de esta ocupación. Se calcula que aproximadamente estas reducciones o títulos de merced representaban un 10%, incluso menos, de la tierra que originalmente controlaban antes de la ocupación. Por eso también se denominan reducciones. Y esos títulos tienen vigencia hasta el día de hoy, porque son instrumentos reconocidos por el propio Estado de Chile, donde reconocen la titularidad y la propiedad de esas tierras a determinados representantes familiares. Luego estos títulos fueron adjudicados irregularmente, es decir, divididos entre la familia en los años 60, 70, 80. La mayoría de estos títulos de merced están adjudicados de formas bastante irregulares, y que ahí comienza otro conflicto también a propósito de la reforma agraria, donde algunos de estos títulos de merced o territorios que eran ocupados por el título de merced son recuperados, son entregados mediante la reforma agraria en los gobiernos de Frei, pero principalmente Salvador Allende, pero que luego nuevamente son despojados de estos durante la dictadura militar. Y aquí viene el segundo proceso de despojo masivo. Si el primero fue con la ocupación, el segundo radica principalmente con la reforma agraria, donde se entregan territorios que para hasta ese entonces eran habitados por el pueblo mapuche a colonos, a empresas forestales, a empresas latifundistas. Y ese proceso de despojo va acompañado también de una regularización de la propiedad a través de compraventas, inscripciones irregulares en el conservador de bienes raíces. Esta práctica sí se extendía, para ser justo, a lo largo de todo el siglo XX, donde vemos mucha incorporación de tierras por familias, no sé, por ponerle un ejemplo, en Pucón por la familia El Tit, en la zona norte del Biobío por las familias Bunster, y así uno puede encontrar distintos apellidos propios de la zona en los cuales uno identifica de que hubo formas a lo menos irregulares de apropiación de la tierra a las familias mapuches, quitándole parte de estos títulos reconocidos en los títulos de merced. Luego, en los años 90, yo diría que también hay un fenómeno particular que marca la diferencia respecto a los procesos históricos previos, que es el grado de conciencia que comienzan a adquirir sectores del pueblo mapuche desde una perspectiva más cultural, pero que también reivindica la lógica del pueblo-nación y se acopla a un proceso que también se estaba viviendo en otros pueblos de América Latina u otros pueblos indígenas, donde ya no solamente hay una demanda por la tierra y el despojo, que sigue siendo uno de los elementos principales, sino también en autoconcebirse como un pueblo, e incluso en el caso del pueblo mapuche como un pueblo-nación. En términos antropológicos, sociológicos, una nación está compuesta por distintos elementos que implica una unidad territorial. Como ya les explicaba, el pueblo mapuche tiene esta idea de país mapuche como Gualmapu, con divisiones administrativas entre Puelmapu, Gulumapu, los Futalmapu, donde se puede identificar el Picunmapu, Huillimapu, Lafkenmapu y Puelmapu, y a su vez subdivisiones al interior de cada Butalmapu, identificando a Yarrehue, Rehue y los Lof como unidad básica constitutiva de lo que es hoy en día una comunidad mapuche y que uno puede identificar en un territorio dado. Por tanto, el elemento territorial sigue presente hasta la fecha. Lo mismo ocurre con la población. Quienes constituyen esta comunidad precisamente son las y los mapuches. Por otro lado, también tiene una lengua propia, que es el mapudungún como tronco general, y a la vez en la cual se pueden identificar algunos dialectos propios del Puelmapu, propios del Lafkenmapu y del Huillimapu, donde hay conceptos que van variando, pero que son dialectos de una lengua común que también es denominada el Chedungún. Y hay una diferencia respecto a que el Mapudungún más bien sería un lenguaje espiritual con la tierra, y por eso se hace la distinción con el Chedungún, que sería la lengua hablada por las personas en su lenguaje cotidiano, ¿no? En su lenguaje de conexión con la mapu, con la tierra. Y también hay elementos de cosmovisión propias. El pueblo mapuche tiene costumbres, tiene su propia religión, por denominarlo de alguna forma. Más bien es una cosmovisión donde tiene un Chao Quienechen, una especie de dios que se reconoce, pero también están los ñen o espíritus de la naturaleza, que también se le atribuyen determinadas características bajo una perspectiva que no es antropocéntrica, sino que más bien uno podría denominar biocéntrica, donde está el concepto del litrofil munguen, que también ha sido denominado hace poco como el kume munguen o el buen vivir, o esta percepción de cómo se comprende a las personas como parte de la naturaleza. Por eso lo denomino como en términos generales, para efectos de una comprensión analítica mejor, como una perspectiva mucho más biocéntrica.
Y también respecto a esta materia, uno puede identificar que al final con todos estos elementos, con una lengua común, con una cosmovisión común, con reglas propias que es el ASMAPU, que es el derecho mapuche, la normativa mapuche, uno puede identificar que estamos frente a una nación, es decir, es un espacio organizativo, una comunidad organizativa mucho más compleja que un pueblo indígena, no de forma despectiva, sino en términos de la comprensión de la dinámica en la sociedad mapuche. Por eso se comienza a identificar, hay un ejercicio de conciencia mayor sobre el autodenominarse como pueblo-nación, y que ese es un elemento que acompaña también la reivindicación territorial durante los años 90, y que entrando ya a la segunda dimensión de análisis, uno podría decir que esta segunda etapa de los gobiernos postdictatoriales a la fecha se caracteriza por determinados hitos, donde se mezcla esta reivindicación sobre la tierra y el territorio que ha sido clásica durante la historia republicana de Chile, pero también con un componente cultural y de autoidentificación que conlleva, por cierto, el derecho a la autodeterminación como pueblo-nación y que complejiza un poco la ecuación. Y ahí, dentro de los elementos más importantes, uno podría mencionar aquellos que están relacionados con la institucionalidad y en la relación entre sectores del pueblo mapuche con el Estado de Chile, y por otro lado los procesos de autoconstrucción, autoidentificación del propio pueblo nación mapuche, y que el ejercicio de esa autodeterminación entra en conflicto con la institucionalidad chilena. Respecto a los primeros elementos relacionados con el conflicto, o sea, con la relación con el Estado de Chile, destaca primero el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989, que de alguna forma celebra la concertación de los partidos por la democracia, liderados por Patricio Aylwin, en ese entonces candidato presidencial, luego de haber ganado el plebiscito del sí y el no, donde se compromete una serie de compromisos con varias comunidades del pueblo mapuche, que uno podría decir que para ese entonces era la mayoría, lo menos, de las comunidades organizadas. Y en ese acuerdo de Nueva Imperial se llegan a ciertos acuerdos básicos en torno al reconocimiento constitucional del pueblo nación mapuche, a la devolución de tierra y también a la representación en el marco institucional, que luego de distintas comisiones, acuerdos, termina con la ley indígena que rige hasta la fecha desde el año 93 en adelante. Esa es una salida institucional que es fruto de los acuerdos de Nueva Imperial, pero muchos de estos acuerdos no resultaron cumplidos. Por ejemplo, el reconocimiento constitucional, y desde ese entonces ya se fraguaba un movimiento autónomo a esa decisión, que para ese entonces era liderado por un joven Aucán Wilcamán, como vocero, como huerquén del Consejo de Todas las Tierras, también con otras autoridades ancestrales del pueblo mapuche, pero también con una generación que es lo que denominaba que comienza a desarrollar un grado de autoconciencia mayor respecto a otros antecedentes históricos donde también se había planteado, pero no con esta fuerza y consistencia que uno podría identificar a partir de los 90 con el Consejo de Todas las Tierras y distintas acciones que comienzan a realizar, sobre todo recuperaciones territoriales simbólicas, donde se identificaban algunos territorios que pertenecían al pueblo mapuche y se hacía una ocupación más bien simbólica, donde se desplegaban físicamente, pero luego no había una ocupación material de aquellos predios, e incluso producto de una de esas ocupaciones o recuperaciones simbólicas es que más de 100 dirigentes mapuches fueron procesados por Ley de Seguridad Interior del Estado por delito de usurpación, y que eso conllevó hace bastante poco, el año 2024, una sentencia en contra del Estado de Chile por utilizar de forma desproporcionada el derecho penal para resolver una reivindicación política que se marcaba dentro del derecho a la libertad de expresión, a la libertad de los pueblos, y que la única respuesta por parte del Estado de Chile en ese entonces fue la represión. Esa es una sentencia ya condenada, donde el Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero progresivamente también comienza en este ejercicio de autodeterminación a surgir expresiones más radicalizadas respecto a la forma en cómo se concebía la autodeterminación del pueblo mapuche. Y desde ahí, desde el año 97 en adelante hasta el 2000, donde vemos que comienza a fraguarse un movimiento mapuche autonomista con una estructura por fuera de la lógica occidental o propia del Estado de Chile, y que más bien recurre a la creación de un movimiento político mapuche, pero también con un fuerte componente radicado dentro de las comunidades mapuches, es decir, los LOF o comunidades mapuche, y que se considera el antecedente de la creación de
la Coordinadora Arauco-Mayeco, que en la historia de la propia Coordinadora Arauco-Mayeco figura en diciembre de 1997 con la acción de sabotaje en Lumaco como su inicio, más allá de que la denominación propiamente tal de Coordinadora Arauco-Mayeco fuera posterior, pero los antecedentes organizativos estaban radicados ahí. Y esa también es la fecha que reconoce el informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento como punto de partida de lo que se denomina violencia rural o el conflicto con expresiones de violencia ya física. Luego de esto está la Comisión por el Nuevo Trato Histórico con los pueblos indígenas, redactadas por a iniciativa del presidente Ricardo Lagos, donde también reúne a distintas personalidades del pueblo mapuche, pero también de la derecha y de ese entonces de la Concertación, donde se llega a ciertas recomendaciones para los pueblos indígenas, pero que siguen radicadas dentro de los márgenes de la CONADI, y que uno diría que la apuesta constitucional nuevamente emerge y a lo menos se reconoce la práctica de exterminio que realizó el Estado de Chile en contra de los pueblos indígenas, que incluso significó la desaparición casi total de algunos de ellos, como ocurrió con el pueblo Selknam, pueblo Yagán o el pueblo Cahuéscar. Entonces ese antecedente es importante porque lo que vemos luego con la Comisión por la Paz y el Entendimiento es un ejercicio de retomar esta composición y estas dos tradiciones institucionales y llevarlas a un paso más allá. Pero lo que ha ocurrido en las últimas décadas, y eso carece completamente el informe de la Comisión por la Paz y el Nuevo Entendimiento, de entender de que hay un sector del pueblo mapuche que se ha articulado como movimiento mapuche autonomista, donde uno podría identificar una vertiente del movimiento mapuche de liberación nacional, cuya principal organización, a lo menos en términos teóricos, es la Coordinadora Arauco-Mayeco, y de la cual también se han desprendido otras organizaciones como la UAM, la Huaychana Ucamapu, la Resistencia Mayeco Mapuche y otras expresiones también de resistencia mapuche en la Futuwilimapu, que es la zona sur del pueblo mapuche, pero también en otros sectores. Uno cada cierto tiempo ve otras organizaciones que reivindican esta perspectiva de liberación nacional, que es mucho más compleja a una demanda meramente autonomista. Pero por otro lado también se ha consolidado un bloque político que uno podría denominar autonomista, donde reconoce la necesidad de contar con cuotas de autodeterminación como pueblo-nación dentro del Estado de Chile. Pero eso a lo menos implicaría, siguiendo la experiencia internacional, mayores cuotas de poder en la administración política. Estos dos sectores, que podríamos denominar en términos generales como el movimiento mapuche autonomista, no estuvieron representados propiamente tal en la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Incluso más allá no hay ninguna referencia en el informe a este sector. Solamente se menciona el punto de partida en el 97, pero no se menciona una realidad que es precisamente la que genera mayor conflicto relacionada a la prisión política mapuche. Si uno ve los principales acuerdos, los últimos 15 años han estado radicados en las huelgas de hambre encabezadas por los presos políticos mapuche y las comunidades de apoyo, tanto dentro del propio pueblo mapuche como también por parte de organizaciones de izquierda, donde se encontraba incluso en algún momento hasta el propio presidente de la República, Gabriel Boric, donde podemos ver sus últimas intervenciones públicas ya como diputado, incluso militante de en ese entonces de Convergencia Social o de su antecedente movimiento autonomista, en el 2021 solidarizando con la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. Esto es en el año 2021. E incluso el gobierno en su primer día hablaba sobre el Gualmapu como una unidad política y que ha sido reemplazada rápidamente por esta zona macrozona sur. A lo que voy con esto es que no es desconocido dentro de la clase política la existencia de la prisión política mapuche y también de organizaciones que hoy día no son parte de la convocatoria a la Comisión por la Paz y la nueva Constitución, y que respecto a este fenómeno no existe ninguna referencia en el informe. Tampoco se menciona una de las acciones primordiales que ha tenido este gobierno de Gabriel Boric relacionada al estado de excepción. No vemos un desarrollo profundo de lo que ha significado el estado de excepción y las posiciones del pueblo mapuche respecto a esta situación. Uno podría decir que hay menciones respecto a la reducción de delitos, que sí son mencionados respecto a la cápita relacionada a la reparación a las víctimas de violencia rural, pero no hay una reflexión mayor respecto a la forma en cómo se llevaba a cabo el proceso de militarización. Solo se habla de asesinatos civiles, pero no hay ninguna referencia a los mapuches asesinados por carabineros de Chile, como han sido Matías Catrileo, Alex Lemun,
Mendoza Collío, Jaime Mendoza Collío, y también varios más, incluso el último huichafe Camilo Catrillanca. No hay ninguna mención, solamente se mencionan como asesinatos a civiles. Y eso da cuenta también de una omisión que es grave al momento de plantearse una solución. Y ese otro elemento a tener en consideración antes de entrar a analizar la Comisión por la Paz y el Entendimiento es que decidió ser una comisión que excluye al sector movimiento autonomista mapuche, principalmente al de Liberación Nacional, pero también a otros sectores del movimiento autonomista desde una perspectiva más institucional, y que al final, con esa omisión, elimina toda posibilidad de considerar el resultado de la Comisión por la Paz y el Entendimiento como el resultado de una negociación o de un acuerdo transversal que pueda poner fin al conflicto. Ese es el problema de origen, y por eso en una columna, cuando se anunciaba la integración de esta comisión, yo lo denominaba la crónica de una comisión fracasada en términos del objetivo que se había propuesto. Que el objetivo que se había propuesto era solucionar el problema en Gualmapu, o como se denomina en la macrozona sur, o el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Es imposible que esta comisión venga a solucionar aquel problema, a ponerle un punto final al mismo problema, aun cuando así lo pretenda y aun cuando uno pueda valorar algunos elementos de la propuesta que contiene el informe. Ese objetivo pretencioso está de alguna forma frustrado desde el momento en que se decide quiénes integran esta comisión y a quiénes se incluye de esta comisión y qué materias se excluye de esta comisión. No hay proceso de paz sin que las partes se sienten. Incluso la propia tradición en Chile implicó que la transición a la democracia fuera fruto de acuerdo de contra aquellos que cometían terrorismo de Estado durante los 17 años de la dictadura militar con aquellos que se habían visto afectados por las vulneraciones de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno durante la dictadura del general Pinochet. Entonces, sobre todo este acuerdo en el 89, se dieron acuerdos donde se reformó la Constitución del 80 precisamente como un pacto entre el sector que se había impuesto en el plebiscito con el no y aquel sector que dejaría amarrado gran parte de la estructura político-militar y también política económica, e incluso con un tutelaje en la dimensión política administrativa. Entonces, cuando se plantea por algunos personeros que con los terroristas no se negocia, a pesar de que en Chile no hubo ninguna condena por ley antiterrorista en contra de organizaciones del pueblo mapuche o en contra huaychafe o militantes del pueblo mapuche hasta ahora que se cambió la ley. Por tanto, uno podría decir que hay un ciclo político que va hasta el año 2025 donde no hay ninguna condena por terrorismo en contra de huaychafes o organizaciones del pueblo mapuche. Solo hay una, que es de Raúl Castro Antipán, que era un agente policial infiltrado en las comunidades mapuches que terminó reconociendo delitos de carácter terrorista y que por eso fue condenado en un proceso abreviado. Pero aún así, volviendo al punto que estaba describiendo, es necesario sentarse, si es que se busca un proceso de paz, con todos los actores en la mesa. Hay distintas formas de hacerlo. Algunos negocian una paz con enfrentamientos abiertos. Hay otros que exigen que para negociar la paz se pongan las armas. Eso da cuenta de un poco de la dinámica y la correlación de fuerza de los actores que negocian la paz, pero lo que sí está claro es que deben sentarse todos los actores en la mesa. Incluso hasta la Iglesia Católica lo ha entendido de mejor manera, con algunas gestiones del ex obispo de la Araucanía Vargas, quien tenía interlocución con el pueblo mapuche, incluso con el propio cardenal y arzobispo de la Iglesia chilena, Fernando Chomalí, quien intercedió el año 2010, si mal no recuerdo, en la huelga de hambre de Héctor Yaitul, y con quien ha tenido cierto nivel de diálogo. Eso también es una cuestión de que sectores del gobierno en su momento también tuvieron diálogos con las organizaciones del movimiento mapuche autonomista, por tanto no pueden considerar que esto es una cuestión ajena, y la forma en cómo han respondido con esta ha sido igual a los gobiernos anteriores, es decir, con una política de criminalización. Incluso este gobierno aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de Héctor Yaitul, lo cual significó una condena de 15 años por la aplicación de ese delito. La condena total es de 23 años, pero hay 2 condenas por delitos comunes que suman 8, pero hay una condena por Ley de Seguridad Interior del Estado que solo es posible porque el gobierno decidió querellarse en contra
invocando esta ley, lo cual lo hace sumamente complejo y que demuestra también una política de la zanahoria y el garrote, es decir, garrote contra aquellos sectores que no reconocen o que no aceptan la imposición decidida por el gobierno para solucionar el conflicto, y por otro lado lo que vemos es el Plan Buen Vivir y además esta Comisión por la Paz y el Entendimiento como la zanahoria, la oferta que realiza el Estado de Chile. Y cuando ya entramos a analizar la integración de esta comisión, lo que vemos es que en realidad acá hay un cuoteo de los sectores políticos que representan a la sociedad chilena, no a la sociedad mapuche. Porque si uno ve quiénes representan la presidencia de esa Comisión por la Paz y el Entendimiento, uno era Alfredo Moreno, un dirigente empresarial que fue presidente incluso de la Confederación por la Producción y el Comercio, la CPC, jefe de los empresarios, también ministro en 2 oportunidades de Sebastián Piñera, en el primer gobierno como ministro de Relaciones Exteriores, en el segundo gobierno como ministro de Desarrollo Social y ministro de Obras Públicas luego del asesinato de Camilo Catrillanca, donde ya se frustran todas sus posibilidades de negociar alguna alternativa con sectores del pueblo mapuche. Luego, como contrapartida, tenemos a Francisco Huenchumilla, que si bien es una persona mapuche, que uno podría decir bastante respetable por lo demás, representa un ala institucionalizada del pueblo mapuche que decide hacer políticas dentro de los partidos políticos tradicionales, específicamente dentro de la democracia cristiana. Por tanto, Huenchumilla más bien es un representante mapuche en la institucionalidad chilena, pasando por las distintas comisiones, incluso por ministerios, por parte en representación de la democracia cristiana más que del pueblo mapuche. Por tanto, uno puede reconocer en Francisco Huenchumilla un liderazgo importante proveniente del pueblo mapuche, pero no así un representante propio de las comunidades indígenas, donde hasta el momento que yo sepa no las representa, más allá que sí representa su partido y sí representa una visión dentro del pueblo mapuche, que eso es ineludible y uno no puede negarle tampoco esa agencia que tiene Huenchumilla. En segundo nivel lo que vemos son parlamentarios, uno representado con la derecha y otro representado con también este núcleo histórico, la Concertación. ¿Cuál era una de estas senadoras? Era Carmen Gloria Aravena, quien había sido electa bajo un cupo de Evópoli acompañando a Felipe Kast. Tuvo una votación bastante baja en las elecciones senatoriales, pero producto del arrastre de Felipe Kast integró el Senado. Antes había militado en Renovación Nacional. Luego es parte de Evópoli, quiebra con Evópoli, se une al Partido Republicano dentro del Consejo, o sea, dentro del Senado, integra esta comisión y luego la comisión rompe con el Partido Republicano. Pero uno podría decir es una posición de derecha, de la élite política, nuevamente una senadora de la República. Como contrapartida para este cuoteo, en la Comisión por la Paz y el Entendimiento, teníamos como representante a Emilia Nullao, quien es militante del Partido Socialista. Ella proviene de la zona del Willimapu, del Futu Willimapu, que es principalmente San José de la Costa, San Pablo. Ella es de la comunidad, su LOF está en San Pablo, que resulta ser diputada. Este es su segundo periodo como parlamentaria, el primero arrastrada por Fidel Espinosa y el segundo ya logrando un escaño con votación propia. Y ella antes había sido consejera de la CONADI, su familia también, su hermano luego de ella es consejero de la CONADI también, por tanto representan a comunidades que han estado familiarizadas con la institucionalidad impuesta por el Estado de Chile, es decir, la institucionalidad CONADI. Por tanto, tampoco representa un sector que uno podría decir que estaba por fuera de las conversaciones, sino que más bien proviene del corazón de la política indígena de la Concertación, que incluso se representa con su militancia política en el Partido Socialista. Con esto tampoco no estoy haciendo un juicio de valor sobre las aptitudes y la consistencia, coherencia, la defensa de los derechos de sus comunidades, del pueblo indígena que ha tenido Emilia Nullao, que sin lugar a dudas representa un sector importante de comunidades mapuche de San Pablo, San Juan de la Costa, pero lo que voy es que nuevamente es un actor, una actriz que está involucrada con las políticas institucionales. Como tercera línea están los representantes de los gobernadores regionales. Y acá yo diría que era el eslabón más débil. ¿Por qué? Porque los dos gobernadores regionales que tuvieron representación en esta comisión están involucrados en casos de corrupción. Uno es Rodrigo Díaz, que era gobernador de la región del Biobío, y por otro lado estaba Luciano Rivas,
como gobernador de la región de la Araucanía. Ambos tienen varios casos de corrupción, yo diría que probablemente son los dos casos más bullados en términos de la cantidad de recursos involucrados. A lo menos ambos yo diría que tienen calidad de imputado porque se han realizado diligencias en su contra. Ninguno de ellos ha sido formalizado aún. Sin embargo, sus jefes de gabinete, administradores y otras autoridades municipales incluso han estado en prisión preventiva o con medidas cautelares. Por tanto, la representación que podían dar sus subalternos dentro de esta comisión fue bastante poca. Yo diría que por un lado era inexistente el rol de Gloria Cayupán, sin querer desmerecerla, la encargada de políticas indígenas. Sin embargo, no era una autoridad reconocida, con trayectoria, que uno pudiese decir representaba a las comunidades del Biobío, representaba una voz que provenía, a diferencia, por ejemplo, de Emiliano Ullao, que sí contaba con una trayectoria dentro del pueblo mapuche. Y por otro lado estaba Juan Pablo Leonelli Lepín, quien era el jefe de gabinete de Luciano Rivas, quien terminó en prisión preventiva. Y su mandato solo se terminó cuando ya estaba a puertas de su formalización, donde se sabía una semana antes que probablemente iba a quedar en prisión preventiva y que ahora está con medida de arresto domiciliario, y que luego fue reemplazado por otro abogado de derecha. Entonces vemos que nuevamente este cuoteo entre gobernaciones regionales en la práctica no sirvió para representar ni siquiera la propia gobernación, porque dados los casos de corrupción no eran un interlocutor que pudiese aportar mucho al debate, y además por la trayectoria de las propias gobernaciones que fueron instaladas en el 2021, tampoco uno podría decir que eran instituciones que traían un acumulado social o de experiencias con el pueblo mapuche para resolver el conflicto. En cuarto lugar, estaban los actores de la sociedad civil, y ahí diría que nuevamente aplicó un cuoteo. Por un lado estaba Adolfo Millabur, que yo diría que es uno de los liderazgos importantes del pueblo mapuche, quien fue ex convencional, pero por sobre todo, más allá de eso, fue ex alcalde de Tirúa en 3 oportunidades, o incluso creo que más. Tiene una trayectoria institucional desde el año 94, si mal no recuerdo, en la comuna de Tirúa, con militancias en el PPD, o a lo menos cercanías con el PPD, con el PS, con el PRO, es decir, una esfera de la política chilena progresista, donde sí tiene una organización de cierto peso relativo en la zona lafkenche, que es la identidad territorial lafkenche, donde sí tiene cierta capacidad de movilización de comunidades indígenas, pero que representa un sector también que ha participado en la institucionalidad, incluso siendo alcalde y convencional constituyente. Por tanto, tampoco, nuevamente, más allá de sus orígenes y cercanías con la CAM en los años 90 o en los hogares estudiantiles, lo cierto es que Adolfo Millabur ha tenido una trayectoria institucional consolidada en los últimos 30 años, yo diría que es bastante respetable, es una persona bastante dialogante, con una visión clara respecto al conflicto, pero nuevamente, al igual que Huanchumilla, más allá del mérito que puedan tener de representar un sector del pueblo mapuche, no hablan por aquel sector del pueblo mapuche que es el que está precisamente con mayores niveles de conflicto hacia el Estado de Chile. Como contrapartida, yo diría que esta es la única incorporación de un actor que estaba por fuera de la política institucional hasta ese momento, es la de Sebastián Navellán, quien es sobrino de la diputada Gloria Navellán, que está en el Partido Nacional Libertario y que representa una de las organizaciones, si bien formalmente estaba por la multigremial, es decir, por los empresarios de la zona de la Araucanía. Navellán representa la APRA, que es una de las organizaciones que incluso reivindicaba la violencia para controlar la movilización del pueblo mapuche. Yo diría que los hechos más fascistas que se han vivido en contra del pueblo mapuche en los últimos años fue los desalojos de las comunas de Curacautini y de Victoria, donde incluso terminaron con una municipalidad quemada, con mapuches de comunidades con balines disparados y con un ejercicio de violencia brutal, no solamente mediática, que se da todo el tiempo en redes sociales, sino también de despliegue físico, que uno podría decir son experiencias protoparamilitares que están radicándose en la Araucanía, y que el APRA, más allá de que no tenga una estructura propiamente tal paramilitar, sí se relaciona con actores que uno podría decir han desarrollado esa línea. Y que precisamente fueron el único voto disidente, más allá de estar de acuerdo según lo que han declarado sus copresidentes Huanchumilla y Moreno. Fue en Navellán el único que se desmarcó del acuerdo en términos generales, aunque aprobó cerca del 80-90% de la mayoría de las propuestas. Entonces ese es el problema de origen que traía la comisión. Es una comisión que no puede ofrecer un acuerdo ni una negociación, porque quienes están negociando más bien son sectores incorporados a la política chilena. Por tanto, uno podría decir aquí hubo una negociación dentro de quienes constituyen o representan distintos sectores del Estado de Chile,
para una oferta hacia aquellas comunidades que hoy día están en conflicto. Porque al final la base de toda propuesta de paz es identificar quiénes están los actores en conflicto. Entonces, si no se sientan a la mesa o se tiene una perspectiva de diálogo hacia quienes cometen estas acciones de sabotaje o quienes reivindican el control territorial y realizan acciones en esta línea, no tiene mucho sentido sentar a la mesa a quienes no lo representan para realizar una mera oferta y no así ofrecer un acuerdo de paz que uno podría haber denominado el fruto de una negociación entre los actores involucrados. Y a propósito de esta vuelta larga, pero que yo diría que es fundamental para comprender un poco la dimensión del acuerdo, lo que vemos en el acuerdo es una oferta que realiza la Comisión por la Paz y el Entendimiento hacia el pueblo mapuche en términos amplios, pero aislando a aquellos sectores que reivindican posturas de liberación nacional, pero también aquellos que plantean una política autonomista mapuche. El informe no contiene propuestas que le permitan al pueblo mapuche el ejercicio de la autodeterminación propiamente tal. Excluye toda la dimensión política, salvo un punto que voy a mencionar, pero que es muy pequeño y acotado, en relación a la autoidentificación para efectos del reconocimiento por la ley indígena. Pero no contiene una propuesta de autonomía como existe en otros países. Y uno dice, mira, acá citaron mucho a Estados Unidos, a Canadá, a Nueva Zelanda. Las propuestas de autonomía que tienen esos países ni siquiera fueron mencionadas en el informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Por tanto, la dimensión política del conflicto, que yo diría es la más relevante para solucionar un problema entre el pueblo nación mapuche y el Estado de Chile, está completamente ausente. Por tanto, no se puede pretender solucionar un conflicto, sino más bien ofrecer una serie de medidas a un sector del pueblo mapuche para que eso de alguna forma le reste fuerza a aquel sector que está siendo fuertemente criminalizado y perseguido en paralelo a que se desarrolle esta oferta que promete solucionarlo todo. Y para que se entienda el debate, porque acá la Comisión ha radicado que la centralidad de las propuestas está en la devolución de tierras y en el fondo de reparación de tierras. Pero yo diría, ¿qué pasa en Temucuicui? Que es uno de los ejemplos donde precisamente el año 2006 en adelante se entregó el Fondo Alaska, se le entregó a las comunidades de Temucuicui y que donde hoy día vemos que está el corazón de la resistencia mapuche-mayeco y de otras expresiones como la Alianza Territorial Mapuche, la ATM. Sabemos que dos organizaciones mapuche representativas de sectores autonomistas e incluso que apuestan por la liberación nacional tienen presencia en una zona territorial entregada o realizada a través de una compraventa de CONADI. Entonces a lo que voy, que no se extingue el conflicto solo con una compra de tierra. No se extingue el conflicto solo pensando que el problema de los mapuches es un problema de pobreza. Si no se entiende la dimensión y la complejidad de lo que implica un movimiento de liberación nacional y un movimiento autonomista, todas estas propuestas están destinadas a morigerar, a amortiguar a los efectos, dividir las comunidades, pero no a solucionar realmente el conflicto. De lo contrario, no debería existir Temucuicui como LOF autónomo, como comunidad autónoma, donde están los principales liderazgos que hasta el día de hoy marcan la agenda nacional y que marcan también la agenda de conflictividad con el Estado de Chile. Pero como les decía, para ser justos vale la pena entrar a analizar en estos minutos de qué trata la propuesta realizada por la Comisión. Esta propuesta realizada por la Comisión tiene 5 ejes. El primer eje está relacionado a medidas de reconocimiento y justicia. Un segundo eje se denomina reparación integral a las víctimas. Un tercer eje radica sobre tierras, en términos generales. Un cuarto eje habla sobre el desarrollo territorial. Y un quinto eje está radicado en las propuestas de institucionalidad. En torno a estos 5 ejes se mencionan 21 propuestas que voy a mencionar brevemente. La primera de ellas es un reconocimiento constitucional de los pueblos precolombinos en términos generales, que incluye también al pueblo mapuche, y por otro lado el reconocimiento del principio de interculturalidad. Esta propuesta no es nueva, esta propuesta viene desde el acuerdo
de Nueva Imperial del año 89, una deuda que el Estado de Chile no ha cumplido, incluso en la solución amistosa del conflicto entre las ñañas Quintremán y las Huentenao Veroiza a propósito del desplazamiento forzado de las comunidades de Ralco Lepoy, acuerdo suscrito el año 2001 aproximadamente ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se comprometía a la aprobación del convenio 169, que sí se realizó el 2008, pero también el reconocimiento constitucional. Entonces, cuando esta propuesta dice hay que reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas el principio de interculturalidad, en realidad está ratificando un acuerdo que ya viene del año 89, que está bien, pero que no soluciona ningún conflicto e incluso es más regresivo respecto a la propuesta constitucional, donde a lo menos le reconocía que habían algunos pueblos, como el pueblo Rapanui, el pueblo Aymara, el pueblo mapuche, en cierta dimensión el pueblo quechua, aunque principalmente en otros países más que en Chile, que tienen componentes de Estado-nación, donde hay un territorio determinado, hay una población, hay una lengua, hay una cosmovisión. Esos son elementos que nos permiten hablar de un Chile plurinacional, más allá del escándalo que provoca el concepto, y que hasta Felipe Arboe lo tenía como parte de sus propuestas de programa antes de la Convención Constitucional y su resultado. Lo cierto es que Chile es un país plurinacional. Otra cuestión es que no se quiera reconocer en la Constitución, y ese es el debate político que precisamente se está dando. Pero la Comisión renuncia a eso. Entonces también, para ponerlo en su justa medida, aquellos sectores de la derecha que dicen que esto sería replicar una propuesta constitucional fallida, en realidad no es cierto. La primera propuesta constitucional hablaba de plurinacionalidad, esta propuesta solo habla de interculturalidad y los denomina como pueblos precolombinos, al menos es el concepto utilizado en el informe. Un segundo elemento es el reconocimiento de formas propias para efectos de la ley indígena. Y esto es una cuestión de perogrullo. Hoy en día, para constituir una asociación indígena, en la práctica es como constituir una junta de vecinos, una organización funcional municipal. Necesitas 15 miembros, tienes que designar un presidente, un tesorero, un secretario, y esa es la forma en cómo luego la CONADI lo reconoce, y a partir de ese reconocimiento formal de la personalidad jurídica, pueden postular a los distintos beneficios o políticas públicas que existen hacia las comunidades indígenas, que más bien son asociaciones indígenas. Lo que hace acá es abrirse al reconocimiento de que la estructura de las comunidades mapuche, las comunidades indígenas, puede ser distinta a la de tener un presidente, un secretario, un tesorero, reconociendo cargos ancestrales y responsabilidades que también se van a traducir en una persona jurídica. O sea, es cierto que para actuar en un Estado de Derecho se requiere de tener una personalidad jurídica. La discusión es cómo se constituye esa personalidad jurídica, y lo que dice esta propuesta segunda es: abrámonos al reconocimiento de formas propias. Ejemplo concreto, en una comunidad mapuche tiene más sentido de que en lugar de presidente hablemos de lonco, en lugar de secretario o mensajero hablemos de huarquén, que hay un estatus de reconocimiento a las autoridades ancestrales como la machi, como la huentuchefe, un rol que pueden jugar los papás y chachá y abuelos, abuelas dentro de la comunidad. Eso tiene más sentido para una comunidad mapuche, que puede identificar incluso los miembros que son parte de la misma, pero con denominaciones que son propias de su cosmovisión, de su cultura, y no son impuestas como se hace con una junta de vecinos o un club social y deportivo. En esta propuesta también se abre otro elemento que se recupera luego en el punto 18, que es abrirse a sus formas propias de economía y desarrollo social, pero no pensado en una clave de formas de producción social mapuche, sino más bien al arrendamiento de tierras, que es un elemento que luego voy a ver en el punto 18. En tercer punto, se plantea una revitalización cultural y lingüística, se plantea la creación de un instituto para el fortalecimiento de la lengua, la cultura y la historia mapuche, que va a estar radicado en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios. No es una propuesta problemática, es deseable incluso que se fortalezca la revitalización lingüística de las lenguas indígenas. En cuarto lugar, se habla de una representación política, pero como les decía, está sumamente insuficiente. Lo que habla es crear un Consejo de los Pueblos, que vendría a ser un órgano más fortalecido respecto a la experiencia hoy día, que son los consejeros de los pueblos indígenas de CONADI. Esto es una propuesta que tiene apoyo transversal, incluso de la derecha, pero que en términos prácticos no toma ninguna decisión vinculante, no incide en nada. Es un mero reconocimiento institucional a las formas, a un Consejo de Pueblos Indígenas como interlocutor para con el Estado, pero que en ningún caso es una representación que pueda tomar decisiones. Lo que sí hace el informe es dejar la puerta abierta a la posibilidad de escaños reservados, por ejemplo, pero lo único que hace, no se la juega con ninguna propuesta, es decir, la ley regulará la forma de
representación de los pueblos indígenas en las instituciones que toman decisiones vinculantes para el pueblo. Uno podría decir parte de estas instituciones es el Congreso, parte eventualmente también es el Poder Judicial. En un quinto punto habla de un nuevo órgano de alta jerarquía, que es una de las cuestiones que se había planteado por organizaciones principalmente autonomistas mapuche o mapuches más vinculados a la institucionalidad, era la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas. Sin embargo, la comisión decide no pronunciarse, habla de una nueva alta jerarquía, que en términos prácticos uno podría pensar una subsecretaría dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que sería subirle el estatus a CONADI, pero también habla de un órgano con facultades de coordinación mayor, lo cual podría permitirnos pensar un plan del buen vivir reforzado en términos de que tenga la capacidad de interrelación con distintos ministerios, que quizás dependa directamente del presidente de la República, pero que pueda coordinar y seguir la ejecución de políticas públicas a través de distintos ministerios que tienen implicancia con una perspectiva de aplicación de política indígena. Pero tampoco no es algo nuevo y que viene a reemplazar el rol que hoy día juega la CONADI. En sexto lugar, se plantea la consulta indígena y la participación. Yo diría que acá también no hay nada nuevo. Por lo pronto no se hace cargo de lo sostenido en la Declaración Internacional de los Pueblos Indígenas, en la cual se plantea que estas consultas sean libres, previas e informadas, pero también vinculantes. Aquí en ningún momento habla de consultas indígenas vinculantes, por tanto hoy en día es más bien una formalidad que se debe cumplir, pero que no termina condicionando la existencia real de determinadas políticas públicas. Luego el segundo eje habla de la reparación integral de las víctimas, y la primera medida, una ley de reparación integral de las víctimas, contrasta un poco acá con la propuesta que surgió desde las organizaciones de derechos humanos de una ley de reparación integral de las víctimas de la revuelta popular, donde el gobierno se ha negado a presentar un proyecto en esta materia. Por lo menos es deseable para cumplir con el estándar internacional de los derechos humanos, de que todas las víctimas del Estado de Chile, ya sea por acción u omisión, sean reparadas integralmente, lo cual no implica solo una reparación indemnizatoria, sino también hay medidas de reparación de carácter simbólico, indemnizatorio, que es importante también correctivo, que es importante también tener en consideración. Ahora lo que vemos es que esta perspectiva está principalmente pensada a personas afectadas por la violencia rural, que es el concepto que se utiliza. No habla con tanta claridad a los mapuches afectados también por parte de este conflicto. Uno ve que este es un enfoque más bien desde el lado de los latifundistas, agricultores, empresas forestales afectadas, y no desde la perspectiva de todos los actores que se han visto afectados por este conflicto. Por otro lado, habla de un órgano de reparación a las víctimas de la violencia que está dentro de las políticas propias de estándares internacionales de derechos humanos, los mecanismos de reparación a las víctimas de violencia, donde también yo diría que es parte de la percepción de reparación integral y que uno podría decir que no genera mayor problema en la medida que se satisfagan los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Luego el tercer eje, que yo diría que es el más importante, es el relacionado a tierras. Y acá, ¿qué es lo que hace? Yo diría que acá hay un aporte en dar claridad a cómo funciona o cómo mal funciona la CONADI en la entrega de tierras, donde se hacen proyecciones que, para satisfacer la demanda de las comunidades indígenas que actualmente ha sido aprobada su aplicabilidad, que son 727 según el documento, y aquellas que están presentando su solicitud de aplicabilidad, que son 1.252, se requerirían entre 80 a 160 años bajo la distribución presupuestaria actual. Y eso es una aberración, por supuesto, porque la recuperación de las tierras, al menos aquellas pertenecientes a título de merced, es una cuestión básica que se espera que el Estado de Chile siga satisfaciendo, pero que no resuelve de todas formas el conflicto. Aún así, lo que plantea acá es la creación de un fondo importante, son cerca de 4.000 millones de dólares, donde se divide en 3 subfondos, y es lo que permitiría la adquisición de tierras para entregarla a las comunidades. Acá lo que pretende es ponerle un punto final a la reivindicación de tierras, pero que eso atenta contra el derecho internacional. No se puede condicionar el derecho de nuevas generaciones a reivindicar territorios ancestrales porque sus antepasados no fueron diligentes o no quisieron someterse al proceso institucional de recuperación de tierras bastante limitado, como lo ofrece esta propuesta, que en caso de ser aprobada podría
generar problemas respecto a la aplicación de la normativa, sobre todo a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces yo diría que más allá de la pretensión de dar por cerrado el tema de reivindicación de tierra, esta es una cuestión que no se cierra por decreto, no se cierra por una ley, sino que los derechos a la recuperación territorial y el derecho a las tierras y los territorios parte de los derechos inalienables de los pueblos indígenas, y en la medida que es inalienable y renunciable, no se puede condicionar su exigencia a la aprobación de una mera ley en el futuro. ¿Qué es lo que plantean en estas propuestas? Las bases del acuerdo de tierras que están definidas en el punto 10 es una agencia de reparación, un sistema de financiamiento, como les decía, con 3 subfondos y un tribunal arbitral que luego son desglosados. Por ejemplo, en el punto 11 se dice que en la transición a esta nueva institucionalidad, la CONADI sigue teniendo las facultades que hoy día tiene para efectos de la aplicabilidad de tierras conforme al artículo 20, letra B de la ley indígena, que es la forma en cómo se están adquiriendo los previos. Por otro lado, también habla de una agencia de reparación que va a tener que identificar a quienes va a reparar. Por ejemplo, habla de las comunidades viejas con procesos de aplicación ya existentes, las comunidades viejas con procesos de aplicación en curso, comunidades nuevas que vayan a aplicar y otras formas de comunidades que puedan surgir entre medio. Por otro lado, también plantean modificaciones en materia de contratos en tierras indígenas, plantea que va a poder arrendarse la tierra acá. Hay una perspectiva que fue ratificada por Huanchumilla cuando era intendente, que lo que proponía como forma de solucionar el conflicto con las forestales era que las forestales en realidad le arrendaran la tierra a los mapuches y les pagaran por el cultivo de pinos y eucaliptos. Esta de alguna forma es transformar a los mapuches en dueños de predios forestales. Y eso es un problema sobre todo para las consecuencias que generan la tierra, el territorio de las comunidades que están en contra de los monocultivos que se han dedicado a erosionar la tierra. Si acá más allá del problema de las forestales es precisamente los monocultivos de pino y eucaliptos que, además de desertificar la tierra, de generar que esta tierra sea improductiva salvo procesos de recuperación de largo aliento, además de provocar incendio y de provocar sequía, no es un modelo sostenible para las comunidades indígenas y eso lo han señalado. Cuestión distinta es que existan mapuches que quieran vender la tierra como fuente de financiamiento y eso de alguna forma se permite, pero acá lo que se busca, y también Alfredo Moreno era muy claro en eso, era como permitir de que los mapuches se transformaran en pequeños empresarios y pudieran hacer negocios con las forestales y de esa forma desactivar el conflicto, al menos con los predios colindantes a las forestales o aquellos que se les podría dar ese uso. Entonces, en términos concretos, hay un límite a la enajenación de la tierra indígena, pero hay una flexibilización respecto a los tipos de contrato que se pueden generar. En el punto 14 dice relación con las tierras forestales, donde de alguna forma le piden a las forestales que se abran a la posibilidad de vender predios que hoy día están siendo reivindicados por comunidades mapuche y también pueden hacer un catastro de cuáles son las tierras que pueden poner a compraventa para efectos de satisfacer estas medidas de reparación de tierra. En lugar 15 está la forma en que repara la agencia y ahí menciona que las reparaciones no solamente son con tierra, sino que también pueden ser con becas de educación superior, con proyectos de viviendas habitacionales en lugares urbanos, con indemnizaciones producto de la tierra. Yo diría que eso es razonable en términos de que la única forma de compensar no necesariamente es con tierra, sino que también puede ser de otra forma, sobre todo en aquellos sectores, por ejemplo, donde hay construcciones de poblaciones. O sea, si uno mira Temuco, Padre Las Casas, el corazón de la ciudad estaba rodeado de títulos de merced, que hoy en día uno identifica que hay poblaciones incluso con viviendas sociales. Entonces, parece razonable que en esa zona la forma de reparación, o sea, necesariamente con la entrega de esos predios que implique la destrucción de todas las casas que hoy día radican ahí, sino que también otras formas de compensación, ya sea con tierras de igual calidad, obviamente con los efectos indemnizatorios adicionales, a lo que significa el daño de no poder restablecerte donde vivieron tus ancestros, pero también a formas monetarias de reparación y otras formas, está dentro de los estándares internacionales de derechos humanos. Luego está la competencia del tribunal arbitral y acá hay una discusión respecto a cómo se constituye estos tribunales, donde debiese haber participación de personas indígenas también y cuáles son las competencias propias del mismo tribunal para los efectos de la adjudicación de la tierra. Luego, el cuarto eje, que es el de desarrollo territorial, yo diría que esto es un poco lo que pretende realizar el Plan Buen Vivir, que es la perspectiva del mapuche. A ver, el mapuche lucha porque es pobre. Yo diría que ahí hay una perspectiva de que acá lo que falta son oportunidades de desarrollo económico, de que hay altos niveles de pobreza y que si los mapuches no fueran tan pobres, no harían la lucha. Yo creo que esa es una perspectiva bastante parcial, reduccionista, economicista,
que si bien tiene un punto de razón, va a haber comunidades mapuches que van a preferir el desarrollo en los términos tradicionales e institucionales, no comprende el fenómeno del movimiento político autonomista o de liberación nacional que reivindica las formas propias de producción social mapuche, y ahí yo diría que una cuestión es dar determinados incentivos económicos, facilidades para la constitución de cooperativas o de maquinaria que permita producir la tierra bajo una perspectiva no tan agroexportadora o de gran latifundio o tan intensiva de producción de la propiedad, pero sí hay oportunidades que las comunidades mapuches necesitan, mayor financiamiento, precisamente para realizar principalmente labores agrícolas. Pero reducir toda la perspectiva a que el mapuche es pobre y que por eso lucha, yo creo que es un error. Y de los mensajes al menos de Alfredo Moreno en la última entrevista que tenía en CNN daba cuenta un poco de ese ofrecimiento que realizaba. Es decir, si es que comprendemos que el mapuche es pobre y no tiene oportunidades de desarrollo y le damos libertad para lo que quiera hacer con su tierra, vamos a descomprimir el conflicto e incluso eventualmente solucionarlo. Yo creo que se queda corto, aun cuando un problema sí es la cantidad de recursos que hoy día se invierten y en la infraestructura pública que muchas veces está ausente, donde yo diría que es bueno la construcción de caminos, la medida que cuente con el apoyo de las comunidades, también de facilitar el acceso a internet o a bienes de uso público como agua potable, electricidad, que la medida que cuenten con el apoyo de las comunidades indígenas, me atrevería a decir que la mayoría sí estaría de acuerdo con esas políticas públicas, es un objetivo bastante deseable. Luego, en el último lugar, que está la de la institucionalidad, vemos en el lugar 19 un acompañamiento al nuevo sistema de reparación de tierras con la participación de distintas instituciones que se ven involucradas y tienen una relación directa con el pueblo mapuche. En el punto 20, el acceso al financiamiento, que ahí está la gran pregunta: ¿dónde se van a sacar los 4.000 millones de dólares? Yo diría que este no es un problema mayoritario ni el más relevante como lo ha querido mostrar la derecha. Yo diría que es bastante posible que un Estado pueda adquirir 4.000 millones, sobre todo si es que hay una dimensión de solución del conflicto, más allá que yo creo que no se va a solucionar el conflicto con esto. Si hubiese un interés real por parte del Estado de contar con 4.000 millones y acelerar la compraventa de tierra, es algo que el Estado podría realizar si lo quisiera hacer. Y en el lugar 21, la implementación de recomendaciones con una oficina radicada en esta nueva institución de alta jerarquía, que es para darle continuidad a los acuerdos producto de esta comisión. En resumen, como les decía, lamentablemente el resultado de esta comisión es una comisión más. Hay algunos que se le atribuye a Napoleón, que decía: si quieres que algo no funcione, constituye una comisión. Y de alguna forma lo que vemos es que aun cuando estas 8 personas de mundos distintos de la élite política chilena, sin representación del movimiento autonomista mapuche, llegan a un acuerdo, que yo diría que es loable porque a lo menos pone un actor con un acuerdo relativamente transversal, vemos que rápidamente aquellos que se supone que representaban a determinados sectores no lo terminaron representando. Y ese es el problema que tiene Alfredo Moreno y el problema que tiene la senadora Carmen Aravena. Al final lo que vemos es que la senadora Carmen Aravena termina renunciando al Partido Republicano, no logra tironearlo al cumplimiento de este acuerdo, o a lo menos una apertura a discutir las bases del acuerdo, sino que han tenido una posición reaccionaria, a la cual también se han sumado militantes del Partido Nacional Libertario. Vemos la ultraderecha cerrada a cualquier posibilidad de acuerdo. Y por otro lado también el sector de Alfredo Moreno, que se supone que era el más razonable, dialogable, entendiendo que Piñera también había propuesto algunas cuestiones relacionadas al desarrollo económico y mayor recurso a la región de la Araucanía al menos. Vemos que se ve frustrado con un cierre de la candidata presidencial Evelyn Matei, quien desconoce el acuerdo. Entonces me atrevería a decir que al final van a echarle la culpa a la derecha y ultraderecha por no celebrar este acuerdo, pero que también siendo justo el acuerdo no resolvía la situación. En el mejor de los casos simplemente sirve para descomprimir, pero la omisión más importante que realiza el Estado de Chile a través del presidente Gabriel Boric y a través de quienes constituyeron esta comisión y la defienden hoy en día en el debate público, es que no se hacen cargo de la política de persecución que siguen desarrollando hasta el día de hoy, con el principal vocero o uno de los principales voceros del movimiento Mapuche Liberación Nacional, Héctor Yaitul, perseguido por el propio Estado, varios juicios en contra de la CAM que siguen su curso, con querellas por parte del Ministerio del Interior, donde son parte interventor directo en contra de las comunidades, que está lejos de arribar a cualquier proceso de paz. Por tanto, las acciones de sabotaje y propias del Movimiento de Liberación Nacional, más allá de las valoraciones que uno pueda tener, es un hecho de que van a continuar y que aún suscribiendo este acuerdo por parte del Congreso no viene a solucionar ese conflicto político, que es mucho más complejo y no se trata simplemente de la restitución de tierras, que sí es un elemento importante, y que no solo se trata de más recursos económicos, que sí son importantes, sino que también
existe una dimensión política que no se quiere ver, que se ha negado y que va a significar que el conflicto siga abierto y que esperamos analizar con mayor complejidad en un próximo programa de análisis político. Así que esto sería el análisis del informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Espero que haya servido para clarificar algunos de los debates en curso más que dar soluciones, y nos vemos hasta un próximo capítulo.